Buenas tardes a todos, bienvenidos a una charla más de la Asociación TOC Zaragoza. Mi nombre es Jan Lana, vocal de la asociación, y hoy tenemos el placer de hablar del trastorno dismórfico corporal con Lorena Fernández de la Cruz. Voy a presentar a Lorena. Lorena ha estado interesada en la investigación clínica desde el inicio de sus estudios universitarios. Al completar su licenciatura en psicología, en 2004 se matriculó en el máster en psiquiatría y psicología clínica de niños y adolescentes en el Hospital Clínic de Barcelona. Fue durante este programa cuando desarrolló un interés especial por el TOC y sus condiciones relacionadas, incluyendo el trastorno dismórfico corporal. En 2013 completó el doctorado en Psiquiatría y Psicología Clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona. En su tesis exploró la heterogeneidad clínica del TOC en niños y adolescentes. Durante 4 años trabajó en el Instituto de Psiquiatría del King's College de Londres y completó un postdoctorado en el Laboratorio del Estado de Ánimo y el Desarrollo. Se mudó a Estocolmo en 2014 para un segundo postdoctorado en el grupo de investigación sobre trastornos obsesivos compulsivos y relacionados a lo largo de la vida en el Departamento de Neurociencia Clínica, CNS, del Instituto Karolinska, dirigido por el profesor Davia Matthijs-Kols. En la actualidad es profesora titular en este grupo y está reclutando participantes para participar en un ensayo clínico para adolescentes con trastorno dismórfico corporal. Es coautora de los siguientes artículos de investigación, entre otros: Evaluación psicométrica de la escala de TOC-Yale-Brown modificada para el trastorno dismórfico corporal en adolescentes, Evaluación psicométrica del inventario de ansiedad por la apariencia en adolescentes con trastorno dismórfico corporal, y Autolesión intencional y muerte por suicidio en el trastorno dismórfico corporal, un estudio de cohorte a nivel nacional. Por último, desde septiembre de 2018 es la representante de la igualdad de trato en el CNS. También es la coordinadora de difusión y divulgación para el Centro de Investigación y Desarrollo de Psiquiatría Infantil y Adolescente en los Servicios de Salud Mental de Estocolmo. Bueno, pues dicho esto, te dejo todo para ti, Lorena, si quieres compartir. Tienes el micro apagado. Ahí va, que no te puedo poner, espera. Perdón. Ahora, ¿no? Es que Sí, ahora. me ponía que no me podía Sí, sí, poner perdón. la voz, no te preocupes. Bueno, muchas gracias por esta presentación y os agradezco muchísimo la invitación. Le decía a Jan antes de que entrarais el resto aquí en la sala que conozco de vosotros porque os había visto en Twitter compartir artículos y hacer cosas de difusión y creo que la labor que hacéis es muy importante como asociación de intentar que estos trastornos se conozcan más a nivel social y la labor de acompañamiento con la gente que padece estos problemas. Entonces, bueno, estoy, ya os digo, muy contenta de poder compartir algunos hechos sobre el trastorno dismórfico corporal. Cuando Jan me escribió, me dijo: "Ay, quiero que hables o del trastorno obsesivo compulsivo o del trastorno dismórfico o ambos". Y yo creo que enseguida lo tuvimos ambos bastante claro, porque yo creo que el trastorno dismórfico corporal, ya veréis ahora cuando empecemos a hablar un poco más de él, es un trastorno que es igual de prevalente que el TOC, pero es un trastorno del que a mí me parece que se habla muy poco, del que hay muy poca investigación y que es bastante poco conocido, no solo entre la población, también entre la gente que lo padece, que no sabe pues cómo se llama y cuáles son los síntomas y no sabe con qué identificarse. Y lo que es más importante, es incluso bastante desconocido para muchos profesionales de la salud en general y también de la salud mental en particular. Entonces esto nos lleva a que el diagnóstico pues esté infradiagnosticado, infratratado, con lo que conlleva pues para la gente que lo padece, que es bueno, que los síntomas no se resuelven tan rápido como se podría.
Bueno, Jan me ha presentado ya de manera extensa. Yo soy de Barcelona, hace 15 años que no vivo allí, por eso yo hice mi training, mi entrenamiento clínico allí en España, hice el PIR, pero en un momento dado de mi vida pues yo vi que el tema de la investigación me interesaba mucho y entonces pues me fui fuera y en los últimos 15 años pues básicamente me he estado dedicando a la investigación básicamente de manera exclusiva en el trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados. Entonces, bueno, como os digo, yo como este trastorno se conoce poco, si hoy os puedo dar algún poco de información y cuando acabe esto, pues tenéis idea de que sabéis un poco más de qué va este trastorno, pues yo ya me doy por satisfecha. El trastorno obsesivo compulsivo es algo de lo que yo creo que en este grupo que somos aquí hoy quizá no tengo que explicar mucho. Sabéis que el trastorno obsesivo compulsivo está formado pues, por obsesiones, que es que la persona tiene estos pensamientos o estas imágenes que aparecen de manera recurrente, de manera involuntaria y causan mucha ansiedad. Entonces sabéis también que hay de diferentes tipos, más ideas de contaminación, más ideas tipo tabú, violentas, de simetría y por culpa de estas obsesiones las personas tienen que hacer comportamientos que llamamos compulsiones o rituales pues para que esta ansiedad se reduzca. Entonces hay un grupo que llamamos el espectro obsesivo compulsivo que unas u otras comparten características comunes con el TOC. Entonces, ahora en los nuevos sistemas de clasificación que tenemos, el DSM-5, que es el más reciente, publicado en el 2013, ahora tenemos el texto revisado que se ha publicado de manera más reciente, y la CIE, que tenemos ya ahora la versión número 11, pues ambos manuales, que son los que tenemos más al uso, recogen este espectro obsesivo-compulsivo. Y yo creo que ha sido una buena manera pues, de dar más visibilidad a todo este tipo de trastornos que tienen cosas en común con el TOC. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, la hipocondría, que está incluida en el espectro obsesivo-compulsivo en la CIE. Encontramos la tricotilomanía, o que es este trastorno por arrancarse el pelo, o el trastorno por excoriación también, que es, pues, en inglés se llama skin picking, que es cuando la gente, dermatilomanía también se llama, cuando pues tenemos la necesidad pues, de rascarnos o pellizcarnos la piel, sobre todo en la cara. Ah, y luego tenemos también el trastorno de acumulación que se encuentra en este espectro, que es pues, gente que acumula posesiones hasta un punto en el que pues, no es posible para ellos usar los espacios de su casa y tienen muchas dificultades para deshacerse de los objetos que poseen. Y luego tenemos aquí pues, el trastorno dismórfico corporal, que de hecho yo creo que de todos los que acabo de mencionar es posiblemente el que más se parezca, al TOC. Pues muchas veces cuando hablo del trastorno dismórfico la gente se pregunta si este trastorno es nuevo. Ya estamos inventando trastornos y la verdad es que este trastorno no es nuevo. Es un trastorno del que tenemos constancia desde finales del siglo XIX y está en los manuales clasificatorios desde finales de los años 80. Quiero decir que del trastorno dismórfico corporal venimos hablando hace algún tiempo y conocemos las características desde hace tiempo. También la gente se pregunta, que esto es algo que podemos discutir más tarde, si es una cosa que ahora ha nacido o parece que es más común, pues porque ahora está TikTok, Instagram y quizás pues esto, la presión estética que hay actualmente pues haya hecho que estos síntomas pues ahora sean más notables. Pues podemos ir hablando de esto durante la charla de hoy y luego cuando hablemos ya, sí, cuando termine y tengamos tiempo para preguntas. Mi idea hoy era hablaros de estos puntos, un poco más o menos, de qué es el trastorno dismórfico corporal, semejanzas y diferencias con el TOC, también cuándo empieza el trastorno,
cuánta gente lo tiene, cuáles son las causas, cómo reconocer el trastorno y cómo lo tratamos. Entonces, en muchos de estos aspectos ya os adelanto que la investigación es bastante escasa y hay muchas cosas que no sabemos todavía, pero voy a intentar hacer un poco de resumen de lo que sí que sabemos y de cómo quizás pues, podemos identificar estos síntomas y detectarlos de una manera más sencilla. Am, Ahora tengo aquí un par de imágenes que tienen mucha letra, pero no os preocupéis que las voy a ir leyendo con vosotros, pero me parecía importante quizás empezar pues, poniendo en vuestra cabeza una idea o una descripción de lo que podría ser un trastorno dismórfico corporal al uso. Entonces me gustaría presentar pues este caso clínico. Ana tiene 30 años y no se gusta. Desde que es una adolescente sufre cuando se mira al espejo porque se ve fea, a veces incluso horrible. A Ana le parece que su piel tiene imperfecciones notables y que sus pómulos están hundidos. Su familia y sus amigos le aseguran que su apariencia es normal, incluso dicen que es guapa, pero ella no les cree. Pese a que es un suplicio para ella, Ana no puede evitar pasarse horas frente al espejo examinando y tocando su rostro en busca de defectos. A menudo se compara con otras mujeres, sintiéndose inferior y menos atractiva. Ha probado todos los productos de maquillaje habidos y por haber, pero no le parece que ninguno mejore su aspecto. También ha consultado con varios dermatólogos, pero nunca está satisfecha con los resultados de los tratamientos estéticos. Ha estado mirando por internet una operación de cirugía estética para ensalzar sus pómulos y está ahora ahorrando para poder pagarla. La preocupación de Ana por su apariencia está afectando seriamente a sus relaciones personales. Se siente incómoda al salir con amigos por lo que puedan pensar de su aspecto y evita las citas románticas convencida de que nadie va a encontrarla atractiva. Esta situación ha llevado a un aumento de sus niveles de ansiedad y depresión, afectando su concentración, su rendimiento en el trabajo y su bienestar general. Últimamente, Ana solo sale de casa lo justo y necesario, a comprar y a la oficina. El mes pasado incluso se saltó algunos días de trabajo diciendo que estaba enferma. Se veía tan mal que no se vio capaz de enfrentarse a una jornada entera rodeada de compañeros de trabajo. No sé si esto es una presentación que os suena o que habéis visto en gente que conocéis o que es algo que habíais leído, pero en mi opinión y con los datos que hemos descrito, Ana parece que tiene un trastorno dismórfico corporal. ¿Qué es el trastorno dismórfico corporal? Voy a decir una obviedad, que es un trastorno mental. Ahora Jan me enseñaba la camiseta que que dice que el TOC no es un adjetivo, porque muchas veces parece que estos tipos de trastornos, pues esto que están también en las redes sociales, que se toman un poco pues como a la torera, ¿no? Bueno, esta persona que está tan presumida o preocupada, sí, esto es una tontería, pero no es una tontería. El trastorno dismórfico corporal es un trastorno mental o como lo queráis llamar, un trastorno psicológico, un trastorno psiquiátrico, un problema de salud mental, pero no es algo banal. Por definición, es una presentación de síntomas que causan malestar clínicamente significativo y un deterioro en el funcionamiento que a veces puede ser bastante importante. En este caso que hemos descrito de Ana, pues veis que le estaba afectando de manera bastante seria en el trabajo, con los amigos y que incluso había empezado a recluirse en casa. Y había estado evitando muchísimas situaciones y obviamente pues todo esto le impide llevar una vida más o menos normal. El trastorno dismórfico corporal tiene dos características principales que también las hemos visto en esta presentación clínica. La primera es una preocupación por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia para otras personas. Este es como el primer criterio diagnóstico para el trastorno y de aquí me gustaría comentar un par de cosas. La primera es la palabra percibidas. Que esto quiere decir que en la gran mayoría de casos, o en su totalidad de hecho, los defectos que la persona se ve
en realidad o no están allí o son algo muy nimio. Puede ser, pues todos tenemos cicatrices o un grano o un lunar o la piel la tenemos así o los poros asá, pero en general cuando la persona se queja de este defecto es algo que los demás no perciben como algo importante. Y este es el segundo aspecto que quería recalcar, que los demás pues no le dan tanta importancia. Y incluso siendo así, la persona no puede evitar pues darle a esto pues mucha relevancia y preocuparse de una manera exagerada. Am, ¿En qué consisten estas preocupaciones de manera más específica? Otra cosa que hemos leído aquí en este criterio que pone una o más áreas de preocupación. En general, suele ser más de una. Es muy extraño que encontremos una persona que solo tenga un área de preocupación, sino que la gente suele tener pues más de un área de preocupación focalizada en el cuerpo. Generalmente es una preocupación como del cuello para arriba. Lo que encontramos de manera más frecuente es que se centra en el rostro, sobre todo pues en algún aspecto de la piel, puede ser la nariz, puede ser pues las cejas, cómo tengo los ojos y los tengo hundidos. En el caso de Ana, en este caso, pues ella se veía que tenía los pómulos hundidos, y puede ser también pues algún aspecto de la cabeza, ¿no? Pues también el pelo es algo que las personas con trastorno dismórfico reportan bastante a menudo. Las orejas, estos suelen ser las partes más afectadas o más reportadas. Sin embargo, pues también puede haber preocupación con otras partes del cuerpo, ¿eh? No quiere decir que tengan que ser solo, pues lo que he dicho, del cuello para arriba. Encontramos también personas que piensan que la parte que les preocupa pues es los brazos, el pecho. Incluso los genitales, ¿eh? Esto es una cosa que también sobre todo se ve en mujeres, pues que tengo pues la vulva no es exactamente como tendría que ser, y que incluso pues hay gente que llega pues a operarse, pues porque le parece que alguna parte de su cuerpo pues no es como debería de ser o como ellos creen que debería de ser. Y también hay gente que no está focalizada en una preocupación específica, o que puede estarlo, pero también tienen esta sensación general pues, de ser feos o de estar deformes o tener algo en su apariencia pues, que les hace diferentes y con lo que se encuentran muy incómodos. Estas preocupaciones suelen ocupar, igual que en el caso del TOC, en el que las obsesiones pues, ocupan mucha parte del tiempo de la persona, pues suelen ocupar mucho tiempo también, estar preocupado de manera constante. Decimos para los criterios diagnósticos al menos una hora, pero suele ser más, al menos una hora al día, pues pensando en todos estos aspectos relacionados con la apariencia. Tengo aquí este esquema, que esto es de un estudio que hicimos hace unos años, en el que esto es una muestra de más de 150 chicos y chicas adolescentes, y aquí lo que hemos hecho es mirar cuáles eran las partes específicas del cuerpo por las que se preocupaban. Una cosa importante que quería comentar es que veis aquí, estas son las chicas y esta es la muestra de los chicos. La muestra de las chicas tenía más áreas de preocupación. Las chicas tienen tendencia a preocuparse de más partes del cuerpo. La media en este estudio era de 11. O sea, cuando les preguntábamos cuáles son las partes de tu cuerpo que no te gustan, pues llegaban a nombrar hasta 11 partes del cuerpo, mientras que los chicos mencionaban menos partes del cuerpo, que me parece también interesante. Y aquí veis los porcentajes de cuántas personas en esta muestra decían, para mí es un problema. Y vemos aquí que los números más altos pues están, como os decía, en la parte relacionada pues con el rostro y con el pelo, la piel, un 72%, el pelo casi 2/3, la boca, los dientes.
los ojos, y vemos que más o menos, aunque sean porcentajes más pequeños, para los chicos es más o menos pues, la misma distribución. Pero lo que os decía, también hay otras partes del cuerpo con las que la gente también reporta estar preocupada, pues la altura, la cabeza, los hombros, los brazos, las nalgas, los muslos, para que os hagáis una idea de que no tiene que estar necesariamente focalizada en un aspecto solo, sino que son muchos y que pueden ser muy variados. La segunda característica principal del trastorno dismórfico, igual que en el TOC tenemos obsesiones y compulsiones, tenemos algo bastante parecido en el trastorno dismórfico. Tenemos la preocupación por estos defectos o imperfecciones que la persona percibe, y luego tenemos comportamientos repetitivos que pueden ser también actos mentales como respuesta a esta preocupación por el aspecto. Entonces, el comportamiento que aparece más a menudo es mirarse en el espejo. Es una cosa que encontramos casi en todos los pacientes con trastorno dismórfico. Pero luego también tenemos otro tipo de conductas, de acicalamiento, de cuidado personal, conductas que le llamamos de camuflaje, que no es camuflaje como entendemos la palabra, sino pues taparse ciertas partes del cuerpo, pues por ejemplo cuando estamos interactuando con una persona y tenemos una conversación, pues por ejemplo reírnos con la mano delante de la cara porque no nos gustan los dientes, o llevar siempre gafas de sol porque no nos gustan los ojos, o llevar siempre el pelo suelto porque las orejas no me gustan, entonces no puedo llevar el pelo recogido, o estar hablando con alguien y estar sentada de lado porque este es mi perfil malo. Estas conductas de esconderse que también englobaríamos en esta característica de comportamientos repetitivos. Tenemos aquí lo que he comentado de comprobar la imagen en el espejo y también en otras superficies reflectantes. Una cosa que he encontrado con pacientes es que, pues, por ejemplo, si vas caminando por la calle, que es bastante común, pues también irse mirando en todos los escaparates, el reflejo, en los cristales de los coches, para tener esta necesidad de comprobar de manera constante la imagen, no solo en el espejo. Y cuando se trata del espejo, otra cosa que pasa a menudo, ahora que hablábamos del tiempo dedicado a las preocupaciones, también hay mucho tiempo dedicado a este tipo de conductas, de a lo mejor pues levantarse varias horas antes por la mañana, pues esto, para acicalarse, para mirarse, para tocarse, esto quitando también pues esto, mucho tiempo de funcionamiento normal en otras áreas. Sí, esto es lo que estaba comentando ahora mismo, y lo de las conductas de camuflaje también de taparse. Quizás a lo mejor pues también pues llevar una bufanda cuando no hace tiempo de llevar bufanda porque no me gusta mi barbilla o no me gusta el cuello, o llevar un gorro, también en situaciones en las que quizá no tocaría, ¿eh? Una cosa de la que me gustaría hablar y que voy a comentar pues varias veces ahora mientras hablo, es que las personas con trastorno dismórfico, que es una cosa que ahora también comentaremos más a fondo, no tienen la misma, o en general, hablo en términos generales, pero en general no tienen la misma conciencia de enfermedad que tienen, por ejemplo, los pacientes con TOC. O la gente que tiene TOC, pues muy a menudo saben que tengo que hacer esto, pero ya sé que es una tontería y aunque no está relacionado, pero igualmente lo tengo que hacer. Ya sé que contar no tiene nada que ver con que pase algo malo, pero igualmente lo tengo que hacer. Y son conscientes de que quizás esto pues no está directamente relacionado. Y esto es lo que también llamamos en inglés el insight, ¿no? En el trastorno dismórfico, el insight en general tiende a ser más bajo. Y cuando hablamos de esta percepción de tener algo en la cara, o de tener algo deforme, o de verse alguna falla en el aspecto, no perciben que esto es que me preocupo en exceso, sino que lo que perciben es que hay alguna parte de su cuerpo pues que es un defecto real. Y esto es muy importante, sobre todo de cara a buscar tratamiento, pues porque pueden no estar tan motivados, y esto es algo que hay que trabajar antes de empezar con el tratamiento para el trastorno dismórfico. Y hilando con esto del bajo insight, pues lo que encontramos es que mucha gente no busca un tratamiento psicológico o
un tratamiento en un servicio de salud mental, sino que lo que buscan es una intervención pues a nivel estético o a nivel quirúrgico incluso de una operación de cirugía estética para corregir este aspecto de la apariencia que no les gusta, con el que no están contentos, ¿eh? Y hablaremos ahora, cuando hablemos un poco más del tratamiento, de que quizás esta no es la manera más adecuada de enfocar el trastorno, porque en la mayoría de casos no es una cosa que dé un buen resultado. Otra cosa importante a comentar, que lo hemos visto también en el caso que he descrito al principio, es la evitación de situaciones sociales. Que ahora explicaré un poco más sobre esto. Esto es la misma muestra de adolescentes que os he enseñado hace un momento con los cuerpos, con las áreas de preocupación. Y en este caso lo que tenemos en este gráfico, ahora os iré traduciendo, es qué porcentaje de pacientes, chicos y chicas, presentan estas conductas. Entonces lo que veis aquí es que una gran mayoría, no sé si veis la flecha, pero una gran mayoría de chicos y chicas con trastorno dismórfico eh, pues lo que hacen conductas de mirarse al espejo. También una cosa que se presenta de manera bastante frecuente, como veis aquí, más del 75%, es compararse con otras personas. Pues esta chica parece que es más alta, o ella no tiene esta nariz, o le estoy mirando la piel a ver cómo la tiene ella, y cosas de este estilo. Las conductas de camuflaje, que también he comentado, el grooming o acicalamiento, o pasar tiempo tocándose la cara o tratando de arreglarse la cara, también es algo que aparece de manera muy común. Em, Conductas de preguntar o de buscar tranquilización en otras personas, ¿no? Pues, por ejemplo, preguntarle a tus amigas o a tus amigos, a tu madre, ¿tengo la cara bien? O ¿se me ve esto así? ¿O cómo crees que tengo los poros hoy? ¿Los tengo abiertos? ¿O cómo tengo el pelo? Para constantemente, pues, buscar tranquilización de que la imagen que presentan al resto es correcta, ¿no? Skin picking, que es lo que os decía de la dermatilomanía, que también aparece como síntoma bastante frecuentemente en el trastorno dismórfico, que es pues esto, pues con las pinzas o con los dedos, pues rascarse la piel, tocarse la piel, de manera que incluso a veces se hacen pues lesiones ellos mismos, que realmente sí que puede aparecer una lesión, pues por culpa de estas conductas de repetición. El uso de maquillaje, que bueno, también por las normas sociales establecidas es bastante más frecuente en las chicas que en los chicos. Y luego también tenemos pues, el ejercicio, ¿no? Hay un subtipo de trastorno dismórfico que le llaman pues, dismorfia muscular, que aparece sobre todo se ha descrito en chicos comparado con chicas, en las que no se ve tan a menudo, en las que, pues bueno, esta gente se ve, le parece que están como poco musculados, o que el cuerpo es demasiado delgado, y lo que hacen pues es intentan pues esto, tener más volumen, y una manera de conseguirlo pues es hacer más ejercicio. Os quería comentar también, ahora hablando de las conductas de repetitivas que se dan en el trastorno dismórfico, y hablando también, hilando con lo que os decía ahora, de que personas que hacen estas conductas de acicalamiento, de tocarse, que a veces se hacen heridas, también se ha descrito en la literatura, pues gente que hace, quizá pues porque no tienen medios de hacer una operación estética, o porque quizás pues el médico ha decidido que no les quiere operar, y deciden pues ellos mismos hacer un DIY, hazlo tú mismo, y acaban pues esto, haciéndose cambios en operaciones en el rostro, o en aspectos que no les gustan. Por ejemplo, hay descrito en la literatura pues casos de una persona que veía que tenía como la cara o la piel colgando, y se puso grapas, o lijarse con una lija la cara, porque la cara se la veían que era pues, que no era suficientemente suave. Entonces, bueno, todas estas conductas son de mucho riesgo, y hay que pues esto, también explorarlas y tenerlas en cuenta.
lo que os hablaba de conductas de evitación. Hemos visto en el caso que os he descrito, pues que esta persona había dejado de quedar con amigos y que había dejado de ir al trabajo. Esto es una cosa muy común, ¿eh? Porque imaginad, pues si no estás a gusto con tu apariencia, pues es normal no sentirse cómodo estando con otras personas. Entonces, es algo que las personas con trastorno dismórfico pues apuntan de manera repetida, pues que no quieren quedar con gente o ir a ciertos sitios o ponerse en ciertas situaciones específicas en las que van a tener que estar de manera muy expuesta cuando se refiere a la apariencia. Pues, por ejemplo, o incluso ir al gimnasio o ir a la piscina porque me tengo que poner este gorro y se me va a ver la frente o se me va a mojar el pelo y entonces pues no quiero que la gente me vea en esta situación. Y esto pues muchas veces pues limita la vida social, la vida de ocio, etcétera. Os comentaba ahora mismo que la gente con trastorno dismórfico tiene tendencia pues, a esto, a mirarse mucho al espejo, a hacer comprobaciones de la imagen, y esto a menudo se alterna con evitación de espejos, de pues hoy tengo mal día y hoy no quiero mirarme en el espejo. Y pues también pacientes describen, pues hoy he tapado los espejos porque no me siento cómoda y no soy capaz de verme. Lo que hablábamos de la interferencia, pues también a nivel laboral o en el caso de adolescentes a nivel escolar o académico, pues en el trabajo días perdidos, bajas laborales y en el colegio pues a menudo baja asistencia a clase y en ocasiones abandono escolar. En este estudio que os enseñaba ahora con estos datos sobre las conductas repetitivas y las conductas y las preocupaciones con la apariencia, hemos descrito también pues algunos aspectos en los cómo la vida de los adolescentes con trastorno dismórfico está interferida. Y lo que hemos visto es, por ejemplo, cuando se trata de asistencia a la escuela, hay alrededor de un tercio que mantienen la asistencia de manera más o menos normal, otro tercio que tienen asistencia parcial, que esto quiere decir pues, que se saltan días de colegio o que muy a menudo llegan tarde, perdiéndose horas de clase porque están pues por la mañana arreglándose y entonces pues no pueden llegar a la hora al colegio. Y otro tercio, que es un porcentaje muy importante, pues han dejado de ir al colegio porque los síntomas les incapacitan hasta ese punto. Y como hemos visto en el ejemplo, que esta persona, Ana, que he descrito, empezaba a quedarse en casa y a saltarse días de trabajo, esto es una cosa que puede pasar también en los casos más graves, que las personas pues estén recluidas en casa y que durante largos periodos de tiempo que no quieran salir y que no quieran ver a nadie porque se sienten muy incómodos con su apariencia. Otras características relevantes que quería mencionar. Esto es algo que he comentado ahora, que el nivel de conciencia de enfermedad o el de introspección tiende a ser bajo porque la persona realmente cree que esto es un defecto real que tiene en la apariencia. Y entonces lo que decíamos, que es difícil convencerles para hacer un tratamiento de tipo psicológico. Otra característica que hemos descrito es que el trastorno está asociado a un mayor riesgo de ideación suicida, de conductas autolesivas, intentos de suicidio y muertes por suicidio. Se pensaba que el riesgo en trastorno dismórfico era mucho más elevado que en el TOC, pero por lo que hemos visto más recientemente con estudios más grandes, vemos que el riesgo es parecido al que encontramos en el TOC. Esto no lo digo para quitarle importancia, sino pues para verlo en el contexto de los trastornos que son del mismo grupo. Entonces, esto es también importante pues para aquellos que seáis familiares o amigos, pues que sea algo pues que tengamos en cuenta y que podamos preguntar o ofrecer ayuda en un momento determinado. Y para aquellos de vosotros que tengáis estos síntomas, pues para que también pidáis ayuda en un momento determinado para este tipo de síntomas.
La interferencia en la vida social y laboral que hemos comentado también. Y luego una característica también importante del trastorno es que se acompaña de otros trastornos mentales y esto también es común al TOC, que es muy extraño. No extraño, pero bueno, que lo más común es encontrar a una persona que tiene trastorno dismórfico que también tiene otros síntomas, otros problemas. Por ejemplo, aquí vemos ansiedad y depresión, son los que se presentan de manera más frecuente. En adultos, hasta la mitad de adultos con trastorno dismórfico también tienen ansiedad. Y hasta 70-80% de la gente joven y adultos con trastorno dismórfico tienen depresión. Otra cosa que se da con cierta frecuencia con el trastorno dismórfico es el uso de sustancias. Esto pasa también en otros trastornos, por ejemplo, la fobia social, en las que pues esto, la persona se siente incómoda en las interacciones sociales. Y tenemos esta hipótesis que se ha descrito en la literatura, que es lo que se llama la hipótesis de la automedicación, que la hipótesis es que la gente que tiene miedo o que se siente incómoda relacionándose a nivel social, pues que quizá utilizan pues el alcohol o otras sustancias pues para desinhibirse y para que sea más fácil para ellos pues relacionarse con otras personas o en situaciones sociales. Luego también obviamente encontramos que hay una proporción significativa de gente con trastorno dismórfico que también tiene TOC, al ser del mismo espectro, esto es algo que esperaríamos. Y luego también una proporción más pequeña, pero que también es importante mencionar, que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Luego podemos hablar un poco más de esto también, cuáles son las diferencias entre el trastorno dismórfico y los trastornos de la conducta alimentaria. Se parecen en varios aspectos. En ambos casos hay una preocupación por la apariencia y en ambos casos puede también haber una evitación de situaciones sociales y de mirarse en el espejo y de estar pendiente de la apariencia en ambos casos. En el trastorno alimentario, por ejemplo, sí que hay una alteración del patrón alimentario, lo que se come, lo que no aparece en el trastorno dismórfico. Entonces es importante evaluar bien las características de la persona y de los síntomas que presenta para decidir cuál es el tratamiento más adecuado y el diagnóstico más adecuado. En poblaciones más adolescentes, más jóvenes, también hay comorbilidad con trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Con el trastorno por déficit de atención y también con trastornos del espectro autista, que están poco estudiados en la población adulta en relación al trastorno dismórfico. Esto lo quería añadir porque lo que os decía, en la línea de ¿es este un trastorno nuevo o de dónde ha salido? ¿Qué no es el trastorno dismórfico corporal? Es algo que me gustaría hablar. No es una cosa glamurosa de ahora hemos salido en internet, no es querer llamar la atención y que la gente esté pendiente de mí o que la gente me mire. No es ser vanidoso o ser presumido, que esto es una cosa que puede llevar a este pensamiento, pues porque nosotros vemos a una persona que es de apariencia normal, pero que pasa mucho tiempo preocupada por su imagen. Entonces pensamos, bueno, esta persona lo que le pasa, pues eso, que es vanidosa, que es muy presumida, pero no es el caso. Esta persona tiene unos pensamientos que le llevan a hacer todo esto. No es tener baja autoestima, o al menos no es solamente tener baja autoestima, sino que es algo que va más allá y que, como hemos visto, interfiere en muchos otros aspectos de la vida de la persona. Lo que hablábamos ahora mismo no es un trastorno alimentario, aunque pueden aparecer las dos cosas a la vez, pero son cosas diferentes. No es fobia social, aunque en ambos casos puede haber pues esto, una evitación de las situaciones sociales. En el trastorno dismórfico, a veces es difícil hacer la diferencia, pero en principio, si ellos tuvieran la imagen que les gustaría tener, no tendrían dificultad en relacionarse con la gente. Entonces, el problema no está en sentirse juzgados en una situación social per se, sino en la apariencia.
Y no es un trastorno delirante, que esto hay un trastorno psicótico de tipo delirante somático en el que la persona tiene estas creencias más de tipo delirante de que una parte de su cuerpo no está bien o está deforme o hay algo extraño. Y muchas veces con gente que tiene trastorno dismórfico en el que la creencia está muy asentada y que el insight es bajo, se podría pensar que es un trastorno de este tipo, pero no lo es. El trastorno dismórfico va aparte, aunque el nivel de conciencia de enfermedad sea bajo. También quería, de manera breve, hablar un poco de las similitudes y diferencias con el TOC, que es un trastorno al que quizás, pues también, que quizás es más conocido. Tenemos las similitudes que he comentado, que estas obsesiones y compulsiones se podrían asemejar a las preocupaciones por la imagen y las conductas repetitivas, como mirarse al espejo y hacer estas conductas de camuflaje, etcétera. La interferencia en la vida diaria puede ser igual en ambos casos, igual de interferente. El curso del trastorno es parecido, ahora hablaremos que aparece más o menos a una edad similar y sin tratamiento pues tiende a ser, ambos tienden a ser trastornos crónicos. Y el tratamiento ya veréis también que es muy parecido, ahora cuando hable un poco de cómo lo tratamos. Diferencias, pues bueno, vemos que el foco de las obsesiones y de las compulsiones es diferente. En el trastorno dismórfico están básicamente centrados en la apariencia, esa es la definición. El insight o la conciencia de enfermedad es más pobre en el trastorno dismórfico y parece ser que la magnitud de la respuesta al tratamiento es un poco más baja en el trastorno dismórfico, pero como os decía al principio, hay muy poca investigación, incluso a nivel de estudios de tratamiento en el trastorno dismórfico. Entonces, esto lo quiero dejar un poco en el aire y no quiero decir necesariamente de que respondan peor al tratamiento, pero sí que hay menos información. ¿Cuándo empieza el trastorno? Pues generalmente se inicia en la adolescencia, alrededor de los 16 años. Esto es importante porque alrededor de la adolescencia también es cuando nosotros empezamos a preocuparnos de nuestra imagen de manera natural. Vemos los chicos y las chicas que tienen 14, 15, 16 años, que es normal pues, que estén más pendientes del cuerpo, que se maquillen, que estén pues, eligiéndose la ropa, mirándose. Entonces es importante ver cuándo es excesivo y cuándo es normal. Entonces, a veces esto que para los padres y las madres a veces es complicado, pues hay que ver cuándo es excesivo, porque no sé, ahora también con un tutorial de YouTube de maquillaje, pues resulta que tampoco es tan anormal estar 40 minutos maquillándose. La diferencia también es que estás maquillándote y te lo estás pasando bien y estás con tu amiga, pues esto puede ser una conducta más normal, pero si estás 40, 50 minutos y estás sufriendo porque no eres capaz de ponerte la base de una manera que te guste, que te quede bien y lo estás pasando mal, pues quizá esto es una cosa que es diferente y que no es una parte de la conducta adolescente normal. También sabemos que es poco frecuente en niños y niñas de menos de 12 años, ¿eh? O sea, se da en algún caso, pero no es frecuente tener este trastorno en niños y niñas en la etapa prepuberal. El inicio es generalmente gradual, ¿eh? Que no es de un día para otro, sino que es una cosa que se va construyendo a lo largo de un tiempo determinado y, como os decía, sin tratamiento, pues puede tender a cronificarse. ¿Cuánta gente tiene trastorno dismórfico? Esto es lo que os decía al principio, que para lo común que es, relativamente común, pues es una cosa que encontramos poco en consulta y que es una cosa que a nivel social, igual que ahora sabemos más del TOC y se habla del TOC de manera más natural, es algo que no oímos tanto del trastorno dismórfico. La prevalencia en la población general, tanto de adultos como de adolescentes, es de alrededor del 2%, que esto es un número que es básicamente el mismo que tenemos para el TOC.
Obviamente, en muestras de pacientes en contextos de salud mental, la prevalencia es un poco más elevada. Y una cosa que quería mostraros, que por eso tengo aquí esta tabla tan larga, es cuál es la prevalencia en pacientes que reciben procedimientos estéticos. Si miráis, por ejemplo, pacientes que están en una clínica para hacerse una rinoplastia, que es una operación de nariz, en esta muestra la proporción de gente con trastorno dismórfico es de hasta el 20%, que es una proporción muy elevada. De cirugía de la mandíbula es de hasta el 11%. Igual en clínicas de dermatología, en clínicas de tratamiento para el acné, de ortodoncia y cosmética dental, porque como os decía, es más común que personas que tienen este tipo de preocupaciones busquen tratamientos para arreglar y fijar la apariencia, que no que busquen ayuda en servicios de salud mental. Por eso encontramos esta prevalencia más elevada en estos contextos. En adolescentes vemos que es más frecuente en chicas que en chicos, y no sabemos si es porque los chicos empiezan más tarde o si es que es más común en las chicas de manera natural, porque lo que sí que vemos es que en la edad adulta la discrepancia entre mujeres y hombres con trastorno dismórfico no es tan notable. Tenemos más o menos una proporción similar de hombres y mujeres con trastorno dismórfico. Pero sí que es verdad que las mujeres tienen más tendencia a buscar ayuda y entonces están más representadas en los servicios clínicos. Esto es una cosa que pasa más o menos con todos los trastornos, sobre todo de tipo ansioso-depresivo, que las mujeres tienden pues esto, a ir más al psicólogo, a buscar ayuda, entonces están sobre representadas en este tipo de poblaciones. Esto es lo que os he ido comentando, que creo que es importante también señalarlo, que generalmente las personas con estas preocupaciones no buscan tratamiento psicológico o psiquiátrico debido a la baja introspección, que el diagnóstico está poco reconocido, incluso entre los profesionales de la salud mental. Los síntomas se pueden confundir con los de otros trastornos mentales. Hemos mencionado la fobia social, hemos mencionado el trastorno alimentario. También a veces se puede confundir pues, con casos de depresión, que la persona pues, se ve mal pues, porque el estado de ánimo es bajo y no sale pues, porque el estado de ánimo es bajo. También con el TOC podríamos confundir algunos de los síntomas. Otra cosa que afecta a este infradiagnóstico es que las personas con estos síntomas pues pueden estar avergonzadas de explicar lo que les pasa. Pensar, ostras, ahora tengo que ir al psicólogo y decirle pues que no me gusta mi nariz. Pues esto me parece pues que se van a reír o me da vergüenza decir que mi vida está tan afectada por esta cosa. Entonces, pues no quieren compartir estas preocupaciones, estos síntomas, ¿no? Y esto también es lo que os decía, que en adolescentes los síntomas pues, se pueden interpretar como, bueno, esto es normal, esto lo hacen ahora todos los adolescentes, y puede llevar pues, a que el trastorno tarde más en ser reconocido y que el tratamiento pues, se demore más de lo que debería. ¿Cuáles son las causas? Esto creo que es importante pues, comentarlo, pero creo que la respuesta más exacta y la que es más honesta también es que no lo sabemos, porque hay muy poca investigación en lo que se refiere a las causas del trastorno. Tenemos muy poca investigación, las muestras que tenemos son muy pequeñas y en general cuando hemos mirado a causas del trastorno dismórfico hemos podido mirar gente que tiene un nivel elevado de síntomas, pero no el trastorno en sí. Pero aún así, con la información que tenemos, lo que vemos es que la gente que tiene trastorno dismórfico, que tiene un nivel elevado de síntomas dismorfofóbicos, tiene una predisposición genética a sufrir el trastorno. Esto también quiere decir pues, que el trastorno aparece en familias. Quiero decir que si tú tienes un familiar que tiene trastorno dismórfico, es más probable que tú también desarrolles estos síntomas, ¿no? Y cuanto más cercana es esta persona,
más probable es. O sea, es más probable si esta persona es tu hermano, con el que compartes el 50% de los genes, que tu primo, con el que compartes menos genes, ¿no? Esto también pasa en el TOC, en el que también tenemos una predisposición genética implicada. De todas maneras, no sabemos todavía cuáles son los genes exactos que están implicados. Estos estudios que se hacen con el genoma, que se llaman GWAS en inglés, no tenemos todavía ninguno en trastorno dismórfico. Entonces queda muchísimo por hacer en los próximos años en lo que se refiere a estudiar la etiología del trastorno. Sí que sabemos que los factores ambientales tienen la misma importancia que esta predisposición genética que os decía. Y los importantes son los factores ambientales que llamamos específicos, que son aquellos que, por ejemplo, dentro de una misma familia con varios hermanos, los que se dan en un hermano pero no se dan en el otro. Tiene que ser cosas que le hayan pasado de manera particular, ¿no? Específicos. Por ejemplo, que haya habido abuso infantil en esa persona, o el bullying. Se ha hablado mucho de si puede ser un factor causal o si más no precipitante para el trastorno dismórfico, pero de nuevo os digo, tenemos muy poca información sobre esto todavía en este momento. También sabemos que los factores ambientales compartidos, los que sí que compartirían los hermanos en una misma familia, no parecen tener un rol tan relevante. Por ejemplo, el nivel socioeconómico de los padres, los factores educacionales, cómo te han educado cuando eras pequeño, todo esto no parece tener un rol tan relevante en este caso, ¿eh? Pero podrían ser factores desencadenantes o factores mantenedores. Y luego también sabemos pues, que hay ciertos sistemas cerebrales que están implicados. Sabemos que las personas con trastorno dismórfico pues, hacen un procesamiento visual y emocional de los estímulos que es diferente del que hacen otras personas que no tienen trastorno dismórfico. Esto es un poco complicado porque no sabemos qué es antes, si el huevo o la gallina, ¿no? No sabemos si estas personas están procesando la información de manera diferente porque tienen trastorno dismórfico o si tienen trastorno dismórfico porque están procesando la información de manera diferente. Entonces, bueno, como os digo, hay mucho por hacer, ¿eh? Entonces, bueno, sí que es importante saber que ambos factores genéticos y ambientales están implicados. ¿Cómo reconocer el trastorno dismórfico? Esto lo tenía aquí porque creo que a lo mejor puede ser de ayuda, pues si tenéis amigos o familiares que creéis que presentan síntomas que cuadran un poco con esta descripción que estoy dando, ¿no? Pues si veis que la persona de manera frecuente pues hace comentarios relacionados con la apariencia física sobre algo en concreto, pues es que mi nariz o es que mira cómo tengo la cara y vosotros no veis nada que sea realmente pues tan notable como para que merezca tantos comentarios, ¿no? O adjetivarse de manera pues mala, ¿no? Pues es que mira que mi apariencia es asquerosa o es que no parezco, no sé, ya me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Gente que está hablando mal de sí misma y de su apariencia de manera sistemática. Si veis que hacen conductas repetitivas de manera muy frecuente, como las que os he comentado, pues mantener una cierta postura o ir maquillado en exceso de una manera pues muy exagerada para cubrir los defectos que creen tener, o ir vestido de manera inapropiada. Y cuando digo inapropiada no me refiero a elegir una camisa que no nos gusta, sino lo que os hablaba de a lo mejor pues llevar una bufanda para tapar cierta parte del aspecto cuando no hace frío, o llevar una gorra cuando estamos dentro, pues porque no le gusta alguna parte de la oreja o de la frente o lo que fuera. Si están pidiendo tranquilización en exceso, y también he querido incluir algo que pues, pasa a menudo también con los jóvenes, ¿no? Pues hacer un uso excesivo de filtros o no querer colgar ninguna foto a no ser que esté aprobada, filtrada y conductas de este estilo, ¿no? Cuando se refiere a compartir aspectos en los que la apariencia pues, va a quedar pues esto, puesta en Instagram o donde fuera.
La búsqueda continua de intervenciones estéticas y quirúrgicas, que el entorno pues, no ve que sean procedentes. Y hemos hablado también de la evitación de situaciones sociales. Y luego, pues bueno, otros síntomas como los que hemos ido comentando, que la persona además pues la notáis pues, que está más ansiosa, más deprimida o que incluso pues, expresa ideación suicida o de hacerse daño. ¿Cómo hablar con alguien que pensamos que tiene el trastorno? Muchas veces la gente pregunta, ¿no? ¿Cómo empiezo esta conversación, ¿no? Porque ¿qué le pregunto? ¿Te imaginas que tienes algo? O sea, no, porque la gente no piensa que es algo imaginado, sino que creen que es algo real. Entonces hay que tener bastante tacto al hacer las preguntas, porque para la persona es algo muy real y está sufriendo mucho debido a esto. Entonces es mejor pues hacer preguntas de tipo abierto, en las que preguntemos, pues bueno, ¿te desagrada o no estás a gusto con alguna parte de tu cuerpo o de tu cara? ¿O te preocupa mucho tu apariencia? ¿Estás descontento con cómo eres físicamente? Y si es así, ¿qué es exactamente lo que te preocupa? Y piensas mucho en tu apariencia, te gustaría pensar menos en tu apariencia, porque esto es algo que sí que describen, incluso si creen al 100% que esto es un defecto real, la mayoría de la gente sí que es capaz de reconocer que se preocupan mucho por esto y que están todo el rato pensando en esto y que les gustaría pensar menos. ¿Tu apariencia te causa ansiedad o te causa tristeza o te causa vergüenza? ¿Te causa problemas a nivel social, en tus relaciones o en el colegio, en el trabajo? ¿Evitas hacer cosas debido a tu apariencia? Una cosa importante y lo que hemos ido comentando es que la persona no puede no querer hacer tratamiento psicológico o psiquiátrico porque no cree que le vaya a ayudar. ¿Por qué necesito un tratamiento psicológico si lo que necesito es pues, ponerme aparatos o que me hagan que me pongan este Botox o que me operen la nariz? Entonces esto es importante, pues no forzar la situación ni juzgar. Pues tú lo que tienes que hacer o no seas tonta porque en realidad yo no te veo nada, sino que otra vez pues hay que entrar en la conversación, pues esto, respetando que esas son las creencias de la persona. Y quizás pues se puede sugerir ayuda para los problemas de funcionamiento que acompañan a toda esta preocupación, fuera real o no, ¿eh? Porque la persona sí que sería capaz de reconocer que aunque tengan esta preocupación, de nuevo digo, sea real o no, pues que esto les está interfiriendo mucho en cómo están llevando su vida y en su estado de ánimo, en la capacidad de concentración, quizás en el rendimiento en el trabajo, etcétera. Y creo que es importante pues, buscar un profesional que sepa lo que es el trastorno dismórfico corporal y que pueda ofrecer un tratamiento basado en la evidencia. Y hablando de tratamientos basados en la evidencia, me gustaría un poco describir de manera breve pues qué es lo que usamos para tratar el trastorno dismórfico. Es un tratamiento muy parecido al que se utiliza para el TOC. Y si conocéis el tratamiento para el TOC, pues es básicamente lo mismo hasta el punto. Esto es la portada de las guías NICE, que son estas guías en el Reino Unido del Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica, que lo que tenemos aquí es una guía para el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno dismórfico corporal está así como en pequeño, ¿no? Aquí dice trastorno obsesivo compulsivo, intervenciones básicas en el tratamiento del TOC y del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces está todo como en el mismo libro porque las intervenciones son muy similares. Utilizamos terapia cognitivo-conductual, que es la que ha mostrado más evidencia de efectividad, basada en la exposición con prevención de respuesta. Que esto sí, con lo que os digo, si sabéis un poco del tratamiento del TOC, sabéis lo que es. Ahora también iré un poco sobre lo que hacemos. Esto sería el modelo cognitivo-conductual del trastorno dismórfico corporal. Que podría parecer un poco complicado con tantos aspectos diferentes, pero ya veréis que es un poco lo que hemos ido hablando. Tenemos aquí una atención selectiva a los defectos imaginarios o reales o a partes específicas del cuerpo. Y debido a esta atención selectiva y a prestar más atención a estas partes del cuerpo, pues la persona tiende a mirarse repetidamente en el espejo o incluso evitar mirarse, lo que hemos hablado. Y esto es un bucle en el que yo
yo me preocupo por mi apariencia, le presto mucha atención, entonces me miro y me remiro, y esto se alimentan el uno al otro, estos aspectos. Y lo que pasa es que la persona pues, valora su imagen corporal de manera negativa y entonces esto lleva a pensamientos negativos sobre uno mismo, a atribuir un valor excesivo a la apariencia y a comparar la imagen propia con una imagen ideal que quizá tampoco ni existe en el mundo real, ¿eh? Y esto lleva a un bajo estado de ánimo y a estas conductas de evitación y conductas de seguridad, que son todas estas conductas que hacemos pues, para reducir la ansiedad. Pues esto que decíamos de las conductas de camuflaje, de aplicarse maquillaje, etcétera, etcétera, ¿eh? Y esto pues, también revierte en más problemas de ánimo, ¿eh? Si tenemos que pasar tanto tiempo haciendo todas estas conductas y preocupándonos por todos estos síntomas de los que hablábamos. La exposición con prevención de respuesta. Solo poneros un ejemplo para que veáis cómo funciona el trastorno dismórfico. Muy parecido a lo que hacemos en el TOC. La persona hace una lista, que es lo que llamamos una jerarquía, de todas las situaciones que le provocan ansiedad y les pone un número, del 0 al 100 o del 0 al 10, de cuánto les costaría dejar de hacer esta conducta si tuvieran que hacerlo. Y lo que hacemos es exponer a la persona con estos problemas a esta situación que están evitando, pero lo que hacemos es que dejen el defecto visible o lo que para ellos es el defecto, evitando pues ponerse maquillaje, tocarse la cara antes de hacer esta conducta, taparse o ninguna de estas conductas de seguridad. Por ejemplo, pues esta persona que ha hecho esta jerarquía en las que las conductas que ha listado aquí pues son usar mucho maquillaje, pasar mucho tiempo haciéndome fotos y editándolas antes de colgarlas, pasar mucho tiempo acicalándome por las mañanas, comprar muchos productos de maquillaje, mirarme mucho al espejo, compararme con otra gente y con otras chicas en Instagram, preguntarle a mi madre si se notan los poros de la piel y entonces lo ha ordenado en nivel de más dificultad a menos dificultad. Entonces lo que haremos escoger algo que esté más o menos en más o menos por la mitad, y decirle a la persona, vale, pues ahora vamos a ir al Sephora y no vamos a comprar nada y vas a ir pues a lo mejor sin maquillaje. O vamos en vez de estar 3 horas por la mañana haciendo el maquillaje, pues te voy a dar 20 minutos y cuando acaben los 20 minutos vamos a salir por la puerta. Esto, como sabéis, si conocéis también el tratamiento para el TOC, la exposición con prevención de respuesta es un tratamiento que es muy difícil y es costoso para la persona. Entonces es muy importante que la persona esté de acuerdo en hacer todo esto. Esto es una cosa que no decide el psicólogo de manera unilateral y que decidimos ahora que tú no vas a hacer esto, sino que la persona ha entendido que esto es una cosa que puede ayudarla a medio y largo plazo y entonces pues quiere intentar hacer las cosas de manera diferente para que esto a medio plazo o a largo plazo estos síntomas vayan desapareciendo. Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es antes de empezar con la exposición con prevención de respuesta es hacer un trabajo motivacional para que la persona entienda que estos problemas con el funcionamiento, el estado de ánimo, la ansiedad, los problemas de concentración, que a lo mejor están relacionados con estas preocupaciones que tiene sobre la apariencia y que quizás es bueno hacer algo diferente que no estábamos haciendo hasta ahora y quizás aparcar un poco los pensamientos sobre lo que tengo que hacer es una operación estética e intentar algo diferente, ¿eh? Estos son unos resultados que os quería enseñar. Estos son resultados de un metaanálisis. Un metaanálisis es un análisis de varios estudios juntos. Y lo que hacemos es coger, pues esto, varios estudios que han mirado la misma cosa, en este caso, tratamiento cognitivo-conductual para el trastorno dismórfico corporal, y hacemos como un resumen, ¿no? Todos estos estudios que se han publicado
¿Qué resultado dan? Pues los puntos que están hacia la izquierda de esta línea es un resultado positivo en comparación a un grupo control, que puede ser un grupo que está en lista de espera, esperando hacer este tratamiento, que puede ser un grupo que está haciendo otra cosa que sea, pues, por ejemplo, solo apoyo psicológico de ir, pero no hacer este tipo de exposición con prevención de respuesta. Y lo que vemos es que los síntomas dismórficos mejoran de manera muy notable con este tratamiento y que esto se ha visto en varios estudios, ¿eh? Entonces, es importante que tenemos pocos estudios, pero los que tenemos son todos positivos. Entonces, bueno, este es un tratamiento que deberíamos buscar si lo que estamos intentando es buscar alguna manera de, pues esto, de ayudar a alguna persona con estas dificultades. Y otra cosa que quería mostrar es que el mismo tratamiento para el trastorno dismórfico también mejora los síntomas depresivos asociados, sin necesidad de focalizarme solo en los síntomas depresivos, porque muchas veces la gente me pregunta, ¿pero tengo que esperar a estar mejor de ánimo para hacer el tratamiento? Y muchas veces se puede empezar a hacer el tratamiento y los síntomas de depresión mejoran a la vez, sin necesidad de esperar a que la depresión mejore. Y más interesante en este caso es que este insight o esta conciencia de enfermedad también mejora con el tratamiento. Porque mucha gente pregunta, pues tengo que esperar a estar convencida de que sí, de que esto es un trastorno psicológico en vez de un problema físico real. Y entonces cuando esté convencida, entonces hago el tratamiento. Y esto no es así, porque lo que vemos también es que si tú empiezas el tratamiento, aunque al principio no te lo creas mucho, que la tendencia es a que la persona también mejore esta conciencia de enfermedad a medida que el tratamiento avanza, ¿eh? Entonces creo que esto es una cosa que es positiva también. También quería mencionar, hemos mencionado toda la terapia cognitivo-conductual, pero quería mencionar otro tipo de tratamientos que también están basados en la evidencia y que también funcionan, que es la medicación con un tipo de antidepresivos que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Hay muy pocos estudios, hay 4 o 5 estudios, no hay más, pero sí que han mostrado eficacia en la misma manera que lo demuestran para el TOC. Son, por ejemplo, pues la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram, este tipo de medicaciones. Y esto es lo que os decía, que las intervenciones y las operaciones estéticas no están en principio recomendadas. Y quería un poco terminar con esto porque creo que es una cosa que siempre sale, ¿no? La mayoría de adolescentes y adultos con trastorno dismórfico quieren hacerse alguna intervención estética o quirúrgica para corregir su apariencia y un porcentaje elevado, de hecho, realizan estas intervenciones. Y tenemos pacientes pues, que se han operado la nariz o el pecho o que se han hecho intervenciones pues de cara pues, a un lifting y no les han ido bien. Lo que sabemos, de nuevo, tenemos pocos resultados, pero lo que sabemos es que los resultados de estas intervenciones son poco predecibles y pueden ser negativas o en general son negativas. La persona tiende a seguir preocupada. Muchas veces hemos encontrado que la persona quiere repetir la operación. Me he operado del pecho, pero ahora no me ha quedado bien y me la quiero hacer otra vez porque no, ahora creo que es mucho pecho o creo que es poco pecho o la nariz no me ha gustado exactamente como me ha quedado y me gustaría repetir la operación. O a veces esta cosa que hemos, o este área que hemos operado, pues bueno, ahora nos parece mejor, pero la preocupación ahora se desplaza a otra área diferente que antes quizá no nos preocupaba tanto, pero el caso es que seguimos teniendo esta preocupación por la apariencia, aunque se haya desplazado a otra área del cuerpo. En algunos casos sí que se han visto mejoras. Por ejemplo, en casos leves, cuando solo hay un área de preocupaciones, es una cosa muy específica, sí que hay casos en la literatura en los que sí que se explica que ha habido una mejora. Pero es importante saber que hay pocos estudios a largo plazo. Entonces, cuando la operación se ha acabado, la persona ha dicho, sí, me parece que me encuentro mejor, pero no sabemos qué pasa a largo plazo con esta intervención. Como regla general, no se recomienda que las personas con trastorno dismórfico corporal hagan intervenciones estéticas o quirúrgicas, ¿eh?
Y creo que es importante, hablamos también ahora de la terapia cognitivo-conductual y la medicación, y creo que es importante, pues esto, trabajar en un equipo multidisciplinar. Y también creo que en este sentido, cuando hablamos de este tipo de operaciones y de intervenciones, que es importante que personal que trabaja, pues esto, ofreciendo este tipo de intervenciones estéticas y quirúrgicas, creo que es importante de que estén informados de lo que es el trastorno dismórfico corporal, de las consecuencias que tiene y de cuál es el pronóstico cuando estas intervenciones se realizan a personas que tienen este tipo de síntomas. Y ya para terminar, quería explicaros cómo acaba el caso de Ana, que es la persona que hemos conocido al principio. Hace 3 meses, Ana decidió buscar a un psicólogo porque pensó que no sería capaz de remontar por sí misma. Durante este tiempo y con la ayuda de su terapeuta, Ana ha aprendido lo que es el trastorno dismórfico corporal. Ella sigue pensando que que su piel y sus pómulos no son como los de todo el mundo, pero la verdad es que se siente identificada con la descripción del trastorno, así que ha decidido darle una oportunidad al tratamiento. Ana está haciendo los ejercicios que su terapeuta le ha recomendado, exponiéndose paulatinamente a situaciones que solía evitar, como salir con amigos, sin realizar comportamientos de seguridad, como tocarse la cara, y limitando el tiempo que dedica a arreglarse a un máximo de 20 minutos. Aunque al principio le costaba mucho, ahora ve que su ansiedad y la necesidad de realizar estos comportamientos se ha reducido. Durante las últimas semanas, Ana ha ido a trabajar cada día, ha sido capaz de realizar más actividades sociales y ha comenzado a sentirse más cómoda en su propia piel. Además, ha notado una mejora en su concentración y en su estado de ánimo. Aunque tiene días difíciles, Ana está aprendiendo a hacer las cosas de manera diferente y a manejar mejor sus pensamientos y emociones, lo que ha llevado a una mejora general en su calidad de vida. Como resumen, el trastorno dismórfico corporal es un trastorno mental del espectro obsesivo-compulsivo que es relativamente común. Hemos visto que la prevalencia es de alrededor de un 2%, que es igual que el TOC. Está asociado a niveles elevados de incapacidad y de mal funcionamiento, afectando a varias áreas de la vida de la persona. Está infradiagnosticado porque pese a ser tan común, no lo vemos de manera muy frecuente en la clínica, pero también hemos visto que sabiendo qué preguntar y sabiendo qué buscar, es relativamente fácil de reconocer. La terapia cognitivo-conductual y los ISRS son eficaces, aunque se necesitan más estudios, especialmente en la población de adolescentes que no he comentado, en los que hay pues solo 1 o 2 estudios. Ahora, Jan al principio decía, ha mencionado el estudio que estamos haciendo actualmente, que estamos reclutando adolescentes para un estudio de 154 chicos y chicas, que en principio va a ser el más grande que hay hasta el momento de tratamiento para el trastorno dismórfico. También, como he comentado, las intervenciones estéticas se desaconsejan en este grupo de pacientes. Uy, ahora me he saltado. Y esto era lo que quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención y si queréis hacer preguntas o hablar de algún tema específico que haya comentado, pues yo estaré encantada. Gracias. Genial. Muchas gracias, Lorena. La verdad es que ha sido una charla súper completa, súper completa. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Voy a parar la grabación, entonces, porque no se van a grabar. A ver.